Imagina estar acostado en una cama de hospital, tratando de recuperarte de una cirugía menor, rodeado de las luces frías y el sonido constante de máquinas. A simple vista, todo parece normal, pero a veces la realidad tiene una forma extraña de mostrarse. Lo que te voy a contar hoy no es un simple relato de terror, sino algo que realmente desafía nuestra comprensión de lo que es posible. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que ocurrió esa noche, en un hospital cualquiera, podría hacer que empieces a cuestionar todo lo que conoces. ¿Estás listo para escuchar la verdad que se esconde en la oscuridad? Santiago, un hombre de 72 años, había vivido lo suficiente como para pensar que ya había visto todo lo que el mundo podía ofrecer. Sin embargo, lo que le sucedió una noche en un hospital cambió para siempre su forma de ver la vida y la muerte. Después de una cirugía menor, se encontraba en su habitación de hospital, solo, tratando de distraerse leyendo un libro. Fue entonces cuando una niña fue ingresada en la cama de al lado, separada por una cortina. Parecía tranquila, dormida, pero al caer la noche, todo se tornó inquietante. A altas horas de la madrugada, una voz suave rompió el silencio. «Señor», dijo una voz temblorosa desde el otro lado de la cortina. Santiago, medio adormilado, le respondió sin pensar mucho: «¿Qué pasa, pequeña?». Fue entonces cuando la niña, con tono inseguro, susurró: «Tengo miedo». Le ofreció consuelo, le habló de su familia, pensando que simplemente se trataba de una niña asustada, como tantas otras que había conocido en su vida. Pero cuando la niña empezó a hacer preguntas extrañas, la conversación tomó un giro escalofriante. «¿Está listo para morirse?», preguntó la niña con una curiosidad inquietante. Santiago, atónito, no supo cómo responder. La pequeña, con su voz de niño, continuó: «Todos los viejos lo hacen, tarde o temprano». Trató de restarle importancia, pero la niña continuó con preguntas aún más perturbadoras. «¿Le importa a dónde va cuando muere? ¿Y si el cielo y el infierno son lo mismo?». Las palabras parecían demasiado maduras, demasiado profundas para alguien de su edad. Algo no estaba bien, pero antes de que pudiera decir más, la niña lo interrumpió con una risa burlona, diciendo: «Buenas noches, anciano». Santiago pasó el resto de la noche sin poder dormir, sintiendo que algo siniestro acechaba detrás de aquella cortina. Al día siguiente, los padres de la niña llegaron, y cuando Santiago les mencionó que había estado conversando con su hija durante la noche, sus rostros cambiaron de inmediato, llenos de asombro y desconcierto. La madre, con voz temblorosa, le explicó que su hija era muda, que había nacido sin la capacidad de hablar. Esa revelación heló la sangre de Santiago, que no podía comprender cómo había estado conversando toda la noche con alguien que no podía emitir palabra alguna. Pero la sorpresa no terminó allí. Los padres
le contaron algo aún más aterrador. Su hija había visto a un hombre oscuro, sin rostro, que la observaba desde la oscuridad de la habitación mientras ella dormía. La niña había contado que ese ser había estado hablando con Santiago, usando la voz de una niña. El horror invadió el corazón de Santiago mientras se preguntaba qué había ocurrido realmente esa noche. La inquietante sensación de que algo maligno había estado presente se apoderó de él, dejándole una duda eterna sobre lo que realmente había sucedido. Pero esa no es la única historia que ocurre en los hospitales, esos lugares donde la vida y la muerte se entrelazan constantemente. Sofía, una enfermera en España, vivió algo igualmente desconcertante mientras trabajaba en un hospital infantil en una región devastada por la guerra. Una noche, mientras trataba de brindar consuelo a un niño traumatizado que había perdido a su familia, comenzó a notar algo extraño. Este niño, de apenas 7 años, no hablaba. Su mirada era vacía, perdida. Sofía se sentó a su lado para ofrecerle compañía, y al tercer día, el niño le habló, señalando una esquina oscura de la habitación. ¿Lo ves?, le preguntó con voz débil. Sofía, confundida, miró en la dirección que indicaba, pero no vio nada. Sin embargo, el niño insistió. Siempre está ahí. Es alto, lleva una manta negra y no camina, flota. En ese momento, el aire se volvió pesado y Sofía sintió que algo indescriptible la observaba desde las sombras. Esa misma noche, otros niños comenzaron a empeorar sin razón aparente. La habitación, antes llena de risas y murmullos, ahora solo resonaba con el llanto y el miedo. Sofía no podía deshacerse de la idea de que el ser que el niño había descrito era la causa de esa extraña y malévola presencia que afectaba a todos. Decidió quedarse despierta una noche para ver si lograba entender lo que ocurría. Y fue entonces cuando lo vio, una sombra oscura que flotaba sobre el suelo, acercándose lentamente a una de las camas. Sofía, paralizada, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella figura no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, una de las niñas falleció, y el niño que había hablado de la sombra se sumió en un profundo silencio, sus ojos vacíos de terror. Sofía no pudo evitar sentir que la muerte misma rondaba ese hospital, acechando a los más vulnerables. Y como si no fuera suficiente, una enfermera llamada María, que trabajaba en un hospital en México, vivió algo similar. Durante un turno nocturno, mientras atendía a las víctimas de una masacre, una mujer le pidió ayuda desesperadamente por su hijo, quien estaba gravemente herido. Cuando María llegó a la morgue, para su sorpresa, se encontró con el rostro de esa misma mujer entre los cuerpos. Confundida y aterrada, trató de racionalizar lo que estaba viendo, pero no había explicación lógica para lo que había experimentado. ¿Era su espíritu o había algo más allá de lo que entendemos? Esa noche, la línea entre la vida y la muerte se volvió difusa.
¿Qué es lo que realmente ocurre en esos momentos de angustia y desesperación? ¿Es la mente humana capaz de crear realidades aterradoras? ¿O estamos siendo testigos de algo que escapa a nuestra comprensión? Las historias de hospitales como estos nos recuerdan que, aunque la ciencia y la razón nos dan explicaciones lógicas, a veces hay fenómenos que no podemos entender. En lugares donde la vida y la muerte se entrelazan, donde las almas parecen quedarse atrapadas, puede que haya algo más, algo oscuro, acechando en las sombras. Ahora te pregunto a ti, querido oyente, ¿crees que todo lo que ocurre en estos relatos tiene una explicación racional? ¿O te atreverías a pensar que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando el momento perfecto para mostrarse? ¿Te atreverías a pasar una noche en un hospital donde las sombras parecen tener vida propia? La respuesta podría estar más cerca de lo que crees. Si estas historias te han dejado con una sensación incómoda, no te preocupes, no eres el único. Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte tus propias experiencias si has vivido algo similar. Y si te atreves, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos que desafían nuestra comprensión. Porque, como sabemos, las sombras siempre están acechando, esperando ser escuchadas.